Ciao a tutti, bienvenidos a este curso gratuito en donde te enseñaré de manera detallada a crear un traje de baño como este que ves aquí. En la clase de hoy te voy a enseñar a cómo crear el cuerpo de la parte de abajo de este traje de baño. Aquí te daré todas las medidas, o más bien las más comunes, en los size small, medium y large. Como podrás darte cuenta, este panty aún no tiene la terminación y evidentemente aún no tiene lo que es el forro. Estos son temas que vamos a trabajar en las próximas clases luego de esta. Aclarado eso, iniciemos. Antes de iniciar con el desarrollo de esta clase, si has llegado directamente a este video, en los videos anteriores te enseñé a crear lo que es la copa. Mira qué bonita se ve, lo que es este top o parte de arriba, con este excelente acabado que le hemos aplicado aquí detrás con este forro, que de hecho fue el video anterior. El panty o parte debajo de este traje de baño lo haremos a juego y vamos a crear esta combinación de puntadas. Como te vengo comentando, este traje de baño vas a poderlo hacer en cualquier size. En este video yo estaré trabajando un size small. Bien, para lo que es un size small, vamos a trabajar cadenas hasta lograr 5 centímetros. Para los demás size, por aquí te está saliendo una tabla de referencia según los centímetros que deberás hacer para cada size. Entonces vamos a iniciar con un punto de inicio. Y en mi caso haré cadenas hasta lograr 5 centímetros. Por aquí ya tengo lo que son mis 5 centímetros y antes de pasar a lo que es la primera fila, te recomiendo contar tus cadenas y procurar que estas terminen en números impares, es decir, aquellos números que no se pueden dividir entre dos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un total de 15 cadenas. Bien, ahora vamos a pasar a la primera fila. Para ello vamos a hacer una cadena más. Esta nos va a servir para tener altura y poder pasar a esta fila. Bien, para esta fila yo por lo general, que son los puntos bajos, como te comento, y este panty también será hecho en puntos bajos. Tú de igual forma lo puedes adaptar incluso si quieres hacer medio punto o puntos altos. Yo prefiero mejor el punto bajo porque va a juego con el top y aparte me gusta más su terminación. Entonces estos puntos tú lo puedes trabajar tanto en esta parte de aquí, pero yo lo trabajo en la parte de atrás, que de hecho así fue como lo hice con el top. Esto porque me da más libertad en la base para poder estirar y evidentemente es por aquí donde vamos a estar trabajando luego la parte detrás de este panty, así que será más fácil para mí poder tomar hebra. Bien, entonces yo voy a estar trabajando por aquí detrás puntos bajos por toda esta fila. Por aquí ya terminé lo que es la primera fila y siempre que vayamos a pasar a la próxima fila vamos a hacer una cadena. Bien, giramos nuestro proyecto y bueno, vamos a continuar trabajando en puntos bajos, solo que en vez de tomar el punto de manera normal, ¿ves? Pasando por la cabecita completa del punto de la fila anterior, vamos a estar tomando hebra por la parte de atrás. Mira aquí, por lo que sería esta barriguita detrás, como le suelen decir, y es por ahí donde vamos a estar haciendo puntos bajos. Vamos a continuar haciendo puntos bajos de esta manera hasta llegar al final. Aquí ya terminé lo que es la fila número 2 y bueno, así va quedando. Desde ya te comento, este es el punto que estaremos haciendo por todo este panty. Básicamente puntos bajos tomando hebra por otra parte. Ahora para las demás filas vamos a estar trabajando en centímetros. Vamos a trabajar en fila recta, es decir, sin aumento hasta lograr, en mi caso, una altura
de 5 centímetros. En tu caso, por aquí te sale nueva vez la tabla de referencia, o básicamente, para que lo tengas mejor, si tu base o lo que es tu ancho, tú lo hiciste de 5 o 6 centímetros, bueno, pues ya sabes que en este caso, en esta primera parte, vas a tejer una altura que mida los mismos centímetros que mide tu ancho. Bien, entonces yo voy a continuar, nueva vez hago una cadena para subir y continúo haciendo lo que es puntos bajos, tomando por aquí detrás hasta lograr mis medidas, que en mi caso son 5 centímetros. Por aquí ya tengo en mi caso el total de 5 centímetros y ahora vamos a pasar a expandir o darle forma a este panty. La razón por la cual te había comentado en un inicio hacer una cantidad de puntos de números impares es porque vamos a estar haciendo estos aumentos en el centro. Por lo general, estos tipos de panties tejido les suelen hacer los aumentos tanto al inicio como al final, pero nosotros lo haremos en el centro. En mi caso, como estoy trabajando un total de 15 puntos, voy a marcar el punto número 8, que viene siendo el punto del centro, dejando libre lo que es 7 puntos de un lado y 7 puntos del otro. Por aquí vamos a estar haciendo los aumentos. Entonces vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar en puntos bajos como hemos hecho hasta ahora hasta llegar a la marca. Bien, aquí ya me encuentro en la marca y vamos a hacer aumentos. Estos aumentos van a ser de 3. Vamos a hacer 3 puntos en un mismo punto, que va a conformar si estuviéramos haciendo un aumento de este lado y otro aumento de este lado. Entonces, en teoría estaríamos aumentando lo que es 2 puntos por fila. Entonces, en vez de nosotros tomar hebra de manera normal como lo hemos estado haciendo, vamos a estar tomando hebra por el punto completo. Esto porque poner 3 puntos en esta hebra de aquí hará que se cree un hueco, mira aquí como ya se ve, y evidentemente no va a ser una terminación muy estética lo que esto dará. Es por eso que solo en este caso, cuando estemos haciendo los aumentos, vamos a tomar el punto completo. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos dentro de este punto. Y en el punto número 2 o bien el punto del centro vamos a marcar, indicando así que cuando hagamos la próxima fila es aquí donde vamos a hacer nuestro aumento de 3 puntos. Ahora continuamos haciendo nuestros puntos bajos tomando hebra como lo hemos estado haciendo por esta parte de atrás. Ahora volvemos nueva vez y repetimos la secuencia. Subimos con una cadena, giramos el proyecto y hacemos puntos bajos tomando hebra por esta parte hasta llegar a la marca. En la marca volvemos nueva vez a hacer un aumento de 3 puntos bajos tomando hebra por el punto completo. Y marcamos el punto del centro. Continuamos haciendo nuestro punto bajo tomando hebra por esta parte de aquí detrás. Y bien, básicamente esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo, con la diferencia que le estaremos haciendo hasta lograr nuestra altura necesaria según la talla que estaremos tejiendo. En mi caso, para lo que es una talla small, estaré haciendo lo que es un total de 18 centímetros tomando las medidas desde aquí debajo. Para las demás tallas, por aquí te está saliendo la tabla de referencia. Entonces básicamente vamos a estar repitiendo lo mismo, tomando lo que es este punto por la parte de atrás, aquí en el centro aumento de 3 puntos bajos y continuamos hasta lograr esa altura que requiere nuestro size. Por aquí ya tengo lo que es
la medida que estoy necesitando para el size que estoy tejiendo. Y aquí te hago hincapié en una cosa. Como sabes, todas las chicas somos diferentes, aunque si tenemos un size de referencia no quiere decir que exactamente en todas las piezas somos ese size. ¿Qué quiero decir con eso? Como sabes, hay chicas que son delgadas, digamos flacas, que tienen como referencia el size small, pero suelen tener mucha pompi y eso ya hace que el size varíe un poco. Lo mismo pasa con las chicas M, que suelen tener más caderas, etcétera. Ya eso hace que el size varíe un poco, y adicional a eso el tipo de diseño que quieren. Ejemplo, están las que le gustan los panties un poco más discreto y están las que le gustan los panties que muestre un poco más. Cuando estemos trabajando la parte de atrás yo te voy a dar las técnicas para ambos casos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No estoy poniendo en dudas estas medidas que te estoy dando como referencia. Te lo comento para que tengas una guía, digamos, tipo mente abierta, de que si se ve la posibilidad de que la chilla que tienes que trabajar, tienes que aumentarle algo más, pues lo puedes hacer. No tienes que regirte exactamente por estas medidas que te estoy dando. Bien, entonces ahora, ¿a qué vamos a pasar? Vamos a pasar a crear lo que es los laterales que van a conectar con lo que es la cintura. Creé esta parte de aquí antes de pasar a lo que es la explicación, para que así tengas una referencia de lo que estaremos haciendo y evidentemente no sea confuso lo que te diré a continuación. Para tejer esta otra parte vamos a agregar, en el momento que te toque, vamos a agregar lo que es una nueva hebra. Para tejer esta de aquí, que es la que vas a hacer a continuación, yo evidentemente me adelanté para que así tengas un ejemplo, ya que ambas partes se tejerán igual. Tú simplemente vas a continuar con la misma hebra con la que hemos estado trabajando esta parte de aquí. Bien, para poder agregar lo que es el hilo a esta área, vamos a identificar cuál es la fila que corresponde. Como puedes darte cuenta, todas estas filas conectan una con otra. Y para poder lograr que se vean así homogéneas, vamos entonces a hacer la fila parecida a la que se ha hecho en esta parte, que básicamente es, estamos del lado derecho y vamos a tomar y vamos a hacer nuestro punto tomando hebra por aquí detrás. Bien, entonces para ello hay quienes les gusta agregar el hilo en esta área. Cuando corresponde, le gustan iniciar con el punto de inicio, es decir, hacen el punto de inicio y ahí conectan el hilo con la parte correspondiente. A mí por lo general me gusta de la siguiente manera. Básicamente es tomar hebra sin hacer punto de inicio ni nada. Bien, y aquí hago lo que es una cadena. Esa cadena corresponde a la cadena que hacemos para poder pasar a la siguiente fila. Y luego ahí mismo voy a hacer mi primer punto bajo. A mi modo de ver, haciéndolo de esta manera, sin iniciar con lo que es el punto de inicio para agregar la hebra, evita que se haga un pequeño tumulto aquí que lo ocasiona el nudo del punto de inicio. Entonces vamos a pasar a lo que es hacer una disminución. Para ello hay dos formas de hacer. Yo la que suelo utilizar es esta, ya que le da un toque más invisible, y es paso el ganchillo por lo que es el punto, paso al otro, por aquí paso hebra y completo mi punto bajo. Como puedes darte cuenta, ni siquiera parece que se hizo una disminución. A diferencia de esta segunda forma, que es como la más típica, la más usada para hacer disminución, y es tomo hebra, no cierro, tomo hebra en el próximo punto, no cierro y luego cierro completo. Como puedes darte cuenta, el punto queda diferente e incluso me atrevo a decir que queda más alto que lo que es el mismo punto bajo. Todas esas disminuciones que hice por aquí fue con la primera técnica, que es la que yo diría que da un toque más invisible, más discreto es la palabra. Entonces, paso mi ganchillo, paso en el próximo y cierro. Ahora vamos a estar haciendo puntos bajos en cada punto hasta llegar aquí al final. En esta primera fila no vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a hacer puntos bajos
hasta llegar al final. Si quieres puedes ir escondiendo hebra, eso ya va a quedar a gusto tuyo. O lo puedes dejar para el final con una aguja lanera. Bien, aquí ya terminé esta primera fila en donde hemos iniciado a agregar la hebra en esta parte. Bien, antes de pasar a lo que es la próxima fila, como toda fila que hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer una cadena y pasamos y doblamos el proyecto, giramos el proyecto. Bien, antes de pasar a hacer lo que esta fila, te comento que tanto en la parte de abajo donde vamos a estar haciendo los aumentos como la parte de arriba donde haremos las disminuciones, estas van a terminar con un punto bajo, lo que quiere decir que las disminuciones o los aumentos lo vamos a hacer antes de terminar la fila. Por ejemplo, aquí vamos a hacer lo que es un punto bajo y vamos a pasar a hacer lo que es nuestro primer aumento. Como puedes darte cuenta, esta parte de aquí inició con lo que es un punto bajo. Ahora vamos a estar haciendo puntos bajos hasta llegar a los últimos 3 puntos. Aquí ya me encuentro faltando 3 puntos. A simple vista puede darse a entender que son 4. Pero recuerda que esta es la cadena que hicimos para poder conectar lo que es la hebra. Es decir, que esto no es un punto. Los puntos son estos de aquí. Entonces vamos a hacer lo que es una disminución. Paso mi ganchillo y cierro. Bien, y finalizo con lo que es un punto bajo. Entonces ahora hacemos una cadena, giramos el proyecto y lo que te puede ocasionar confusión es lo que te diré a continuación. En la parte de arriba vamos a estar haciendo estas disminuciones tanto subiendo o lo que es finalizando la fila, llegando aquí arriba, y bajando o lo que es iniciando lo que es la fila. Es decir, que vamos a hacer disminución en ambas partes. Y continuamos haciendo lo que es punto bajo en cada punto. Aquí me encuentro finalizando esta fila, es decir, la fila bajando, y como puedes darte cuenta no haremos aumentos, vamos a trabajar esto directo, porque los aumentos lo haremos cuando estemos subiendo a esta parte de aquí, que es la parte de arriba. Hacemos nuestra cadena como de costumbre, giramos el proyecto, hacemos un punto bajo y aquí sí vamos a hacer un aumento. Y vamos a continuar la secuencia haciendo lo que es un punto bajo en cada punto hasta llegar a los últimos 3 puntos donde vamos a hacer nuestra disminución y nuestro último punto bajo. Aquí me encuentro en los últimos 3 puntos y ahora vamos a repetir la secuencia en donde vamos a hacer nueva vez una disminución y a finalizar con lo que es un punto bajo. Como te podrás dar cuenta, la secuencia se repite en donde haremos una cadena como de costumbre, giramos el proyecto y como siempre en la parte de arriba vamos a estar haciendo disminución tanto al finalizar o subir como al iniciar o bajar. Mi punto bajo seguido de mi disminución. Ahora bien, la secuencia será la misma que hemos estado haciendo, en donde vamos a estar haciendo estos aumentos, una fila sí y una fila no, respectivamente en el punto penúltimo, por así decirlo, porque primero vas a hacer tu punto bajo y luego tu aumento. Pero siempre en la parte de arriba, tanto cuando estemos finalizando como cuando estemos iniciando, vamos a estar haciendo las disminuciones. Esta secuencia la vamos a estar repitiendo hasta lograr las medidas que requiere nuestro size. Por aquí en pantalla te está saliendo una tabla de referencia, la cual vas a medir de la siguiente manera. Desde aquí, donde está el punto, hasta la parte de aquí, debe de medir estos centímetros que te doy aquí, que evidentemente sumado va a dar el total que te sale al lado.
Bien, sumado es esta mitad con esta mitad. Bien, entonces yo voy a continuar hasta lograr las medidas que requiere mi size. Por aquí ya logré lo que es el ancho que estoy necesitando para la parte delante según el size que estoy creando. Esto ya empezó a tomar forma. Realmente me ilusiona bastante poderles mostrar cómo va a terminar este diseño, aunque si bien es cierto ya vieron algo en el inicio. Bien, antes de pasar a crear lo que es la parte de atrás, vamos a tomar en cuenta algo muy importante y son los laterales. Estos deben de terminar con la misma cantidad de puntos para que a la hora que tengamos que hacer las terminaciones no se vean alterada o distorsionado lo que es el diseño de este panty. Para iniciar a trabajar lo que es la parte de atrás, vamos a estar repitiendo lo que son estas filas que habíamos hecho aquí debajo, que son filas que no llevan ni aumentos ni disminución, es decir, que se trabajan recto. Estas filas, evidentemente, como todo lo que hemos estado trabajando en el cuerpo de este panty, serán creados de las mismas formas, es decir, con el mismo punto y de la misma manera como estamos tomando el punto. Vas a hacer o vas a repetir estas filas hasta lograr las medidas que están saliendo en pantalla en referente al size que estás creando. Bien, para ello, otra cosa a tomar en cuenta, que sí voy a resaltar, si recuerdas, en un inicio yo estuve tomando hebra por lo que era la parte detrás de las cadenas. Estas aquí en realidad eran las cadenas por donde iniciamos. Entonces, mira por qué te comentaba la importancia de tomar hebra por detrás. Porque ahora voy a tener lo que es el punto normal para poder tomar hebra, como he estado haciendo con las demás partes. Es decir, que voy a poder tomar hebra por aquí, a diferencia de si hubiese tomado ya esa hebra, hubiese tenido solo esta parte aquí, y aunque si bien es cierto, es la parte de abajo que no se nota tanto, ahora se notará menos, porque no se verá por donde hemos iniciado la parte de atrás, que de hecho te recomiendo ayudarte de un marcador para así marcar por dónde iniciaste y tener una referencia cuando vayas a tomar las medidas y saber si llegaste a los centímetros que necesitas para crear esta parte aquí debajo. Entonces yo voy a iniciar, paso mi hebra, hago una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Aprovecho e inicio a esconder mi hilo. Y básicamente esto es lo que estaré haciendo. Voy a estar repitiendo filas en puntos bajos, sin aumento, sin disminución, hasta lograr las medidas que te salen en pantalla. Bien, aquí ya tengo las medidas que estoy necesitando en esta parte de abajo según el size que estoy creando. Ahora bien, un detalle muy importante: si la parte de atrás tú quieres que quede más descubierta, bueno, a estas medidas que yo te acabé de dar, que te la vuelvo a poner aquí en pantalla, tú le vas a sumar 2 centímetros. Si tú quieres que sea más discreta, es decir, que se note aún menos de cómo ya es este diseño, bueno, a lo que es las medidas que yo te di para poder lograr este largo, tú le vas a restar 2 centímetros. Bien, ya ahí eso va a quedar a opción tuya. Ahora vamos a pasar a lo que es crear el cuerpo de esta parte de atrás. Vamos a repetir lo mismo que estuvimos haciendo en esta parte aquí, que básicamente era haciendo aumentos en el centro. Es por eso que vamos a ayudarnos nueva vez de un marcador. Ya aquí tengo mi referente de que es por ahí donde voy a hacer mis aumentos. Ahora vamos a iniciar nueva vez con el mismo proceso de esta parte, que es básicamente hacemos una cadena, giramos el proyecto, hacemos un punto bajo en cada punto hasta llegar a la marca en donde vamos a hacer nuestro aumento de 3 puntos bajos. Bien, como recuerdas, estos aumentos lo vamos a hacer tomando hebra en el cuerpo completo del punto, es decir, en esta parte de aquí. Esa sección solamente lo vamos a hacer cuando estemos trabajando los aumentos. Entonces, 1, 2 y 3. Vuelvo a marcar lo que es el punto del centro o el punto número 2
y continúo mi fila haciendo puntos bajos, tomando hebra por donde he estado haciendo siempre. Siempre para subir, como has hecho hasta ahora, hacemos una cadena, giramos el proyecto y volvemos nueva vez. Como puedes darte cuenta, estamos repitiendo lo que es la secuencia que hicimos en la parte delante, con la diferencia que ahora vamos a hacer estas filas hasta lograr unas medidas un poco más grandes que esta parte de aquí. Por aquí te está saliendo lo que es la tabla de referencia en cuanto a las medidas que debe de tener esta primera parte, que vamos a volver a repetir según el size o talla que vayas a crear. Bien, entonces yo voy a continuar hasta lograr la altura que requiere mi size. Bien, aquí ya tengo la altura que estoy necesitando según el size que estoy creando. Recuerda que estas medidas las vamos a estar tomando desde la primera fila, que fue la fila que marcamos para poder iniciar la parte de atrás, hasta la parte más alta aquí arriba. Esto aquí te debe de dar las medidas referentes que te había compartido y que nueva vez te pongo en pantalla. Recuerda que estas medidas, en caso de que vayas a hacer o estés haciendo este panty para una chica que tiene bastante volumen, dígase muchas pompis, mucho trasero, bueno, es muy probable que te vas a tener que ver en la necesidad de alterar un poco, es decir, crear más filas. Bien, ahora vamos a pasar a crear lo que son los laterales. Estos laterales básicamente se van a crear con la misma técnica que habíamos creado la parte de adelante. Bien, ahora paso a explicarte brevemente cómo lo haremos. Como sabes, esta parte de aquí debe de finalizar igual que esta parte de aquí, es decir, ambas deben de tener la misma cantidad de puntos, porque si no se verá distorsionado lo que es la terminación de este panty. Como esta pieza aquí detrás es más grande y evidentemente tanto de aquí a aquí como de aquí a aquí tenemos más puntos que lo que habíamos hecho en esta parte de aquí, vamos a tener que hacer más disminuciones para así poder lograr, sin que esta pieza quede muy larga, la cantidad de puntos que necesitamos al final de este lateral. Bien, desde ya te comento que esta especie en donde vamos a tener que hacer más disminuciones y un poco diferente, aunque sí con la misma técnica del frente, puede crear un poco de confusión. He decidido primero crear una parte, ya que ambas se hacen igual. Voy a crear un lateral y este me va a servir de ejemplar a la hora de que te introduzca cómo haremos estos laterales. Ahora sí voy a introducir cómo vamos a hacer los laterales. Como sabes, ambas partes se harán igual, pero he decidido crear primero esta parte para tener un ejemplar al momento de explicarte y así no crear ningún tipo de confusión. Como te vengo comentando, esta parte de atrás, como puedes ver, se hará con la misma técnica que habíamos aplicado en la parte delante. ¿Y esta cuál es? Bueno, estuvimos haciendo lo que eran aumentos en la parte de abajo y lo que eran disminuciones en la parte de arriba. Esta secuencia la vamos a estar haciendo, pero con una diferencia. Como esta parte de aquí, esta pieza aquí, es un poco más grande que la del frente, para poder lograr finalizar esta área con la cantidad de puntos que estamos necesitando para así poder hacer lo que es la unión o la terminación en donde ambas piezas o ambos lados queden homogéneos, vamos a acelerar esta disminución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer dos filas normales en donde vamos a subir normal sin aumento y hacemos nuestra disminución. Al regreso volvemos a hacer nuestra disminución y un aumento aquí hasta aquí normal como hicimos al principio. Eso vamos a hacer dos filas así. En la tercera vamos a hacer dos disminuciones. Bien, y luego volvemos con la secuencia en donde vamos a estar haciendo dos filas normales como hicimos aquí al inicio, en donde hacíamos disminuciones tanto al subir como al bajar y hacíamos los aumentos, una fila sí y una fila no. Esta secuencia la vamos a estar repitiendo hasta lograr las medidas que requiere nuestro size. Por ejemplo, en este size, que es un size small, yo hice aproximadamente 7 centímetros. De aquí a aquí, este es el centro, hasta esta parte de aquí me dio 7 centímetros. Tú vas a repetir esta secuencia hasta lograr
las medidas que te están saliendo en pantalla según el size que estés tejiendo. Bien, una vez logremos esto, vamos a proceder a continuar de manera normal como habíamos hecho en un inicio, en donde vamos a estar haciendo disminuciones tanto al inicio como al finalizar esta parte de arriba, y los aumentos lo estaremos haciendo una fila sí y una fila no, hasta lograr el ancho que necesitamos y evidentemente los puntos en total que tiene la parte del frente. Y como te comenté en la parte del frente, vamos a identificar qué tipo de puntada vamos a hacer ahora. Como puedes ver, vamos a estar entonces por el tipo de puntada que continúa. Mira esta aquí, entonces vamos a hacer este tipo de puntada. Es por eso que vamos a doblar el proyecto y vamos a tomar hebra por la parte de arriba. En vez de tomar por la parte de abajo, que me va a dar otra forma en la puntada, voy a tomar por aquí arriba. Entonces tomo mi hilo, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. A medida que voy creando estos puntos, voy escondiendo hebra. Bien, ahora paso a hacer mi disminución. Bien, ahora voy a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Bien, aquí ya me encuentro al final de esta primera fila, en donde básicamente lo que hicimos fue una disminución al inicio y continuamos haciendo puntos bajos en cada punto hasta llegar al final. Recordando que esto que estamos haciendo aquí es exactamente lo que haremos del otro lado, evidentemente tú cuando tengas que hacer la otra parte. Bien, ahora vamos a subir con lo que es una cadena, como de costumbre. Giramos nuestro proyecto, vamos a hacer lo que es un punto bajo, seguido de un aumento. Como en esta fila no hicimos aumentos, en esta toca, porque es un aumento, una fila sí, una fila no. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta faltar 3 puntos aquí. Por aquí ya me encuentro finalizando lo que es la fila número 2 y para ello vamos a concluir creando la disminución de costumbre, seguido de un punto bajo. Bien, hasta aquí todo normal, es decir, hasta aquí todo similar a como estuvimos haciendo los laterales del frente. Ahora bien, como te vengo comentando, para poder lograr la misma cantidad de puntos que tienen estos laterales, tomando en cuenta que esta pieza aquí es más grande, vamos a tener que acelerar lo que es la disminución. Para ello lo haremos de la siguiente manera: cada 2 filas normales, es decir, cada 2 filas como esta, vamos a hacer una fila que tendrá 2 disminuciones. Bien, para ello vamos a hacer una cadena, giramos el proyecto, hacemos nuestro punto bajo de inicio y pasamos a hacer nuestra primera disminución. La hacemos una vez más porque son 2. Y bien, aquí ya hemos iniciado lo que es esta fila de 2 disminuciones. Te recomiendo que uses tu marcador para identificar la fila a la cual acabas de hacer esta disminución doble, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como puedes darte cuenta, esta disminución a simple vista es un poco difícil de poder identificar y evidentemente por el tipo de puntada como es hecha también es algo complicado poder identificar la fila. Entonces esto nos va a servir de referencia porque una vez terminemos esta fila vamos a pasar nueva vez a hacer 2 filas como hemos hecho anteriormente y ahí luego nueva vez volvemos a repetir lo que es esta disminución de 2 puntos en una fila. Eso lo vamos a hacer hasta lograr las medidas que te había comentado, que aquí nueva vez te la pongo en pantalla, que son las medidas que van a servir de referente para esta primera parte de la terminación de los laterales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar creando lo que es un punto bajo en cada punto. Ya aquí hemos marcado.
Aquí ya me encuentro finalizando, o más bien finalicé la fila número 3 y vamos a pasar a la fila número 4. Hacemos una cadena, giramos nuestro proyecto, hacemos un punto bajo y como en la fila anterior no hicimos aumento, corresponde en esta fila hacer un aumento. Recuerda que vamos a estar haciendo un aumento, una fila sí y una fila no. Entonces, luego del aumento, vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final donde nos falten 3 puntos para poder hacer la disminución de la parte de arriba. Bien, aquí ya me encuentro finalizando lo que es la fila número 4 y para ello vamos a hacer nuestra disminución. Seguido de nuestro punto bajo, que es siempre con el que finalizamos o iniciamos nuestra fila. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la fila número 5. Hago mi cadena y giro el proyecto. Antes de hacer esta fila, quiero hacer hincapié de que si estoy mencionando las filas es para no crear confusión en ti y más bien sigas la secuencia a la cual te quiero transmitir, que es que estaremos haciendo esta disminución de 2 puntos cada 2 filas normales. Bien, aquí me encuentro en la fila número 5, en donde vamos a hacer solo una disminución porque nos encontramos aún en una fila normal. Aquí ya tengo mi disminución y voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Bien, como te podrás dar cuenta, las filas en donde vamos a hacer estas disminuciones de 2 puntos por lo general cae en un número múltiplo de 3, es decir, el número 3, el próximo será el 6, el próximo será el 9 y así sucesivamente hasta lograr la medida que requiere tu size, que aquí nueva vez te lo pongo en pantalla. Entonces yo voy a continuar hasta llegar al final. Bien, aquí ya completé lo que es la primera parte que conforma a estos laterales. He dejado solo para que veas una referencia, he dejado los marcadores, pero esto es evidentemente en breve lo voy a quitar a excepción del marcador del centro. Bien, ahora vamos a pasar a crear lo que es el resto de estos laterales. Para ello vamos a hacer básicamente lo mismo que habíamos hecho en las filas de los laterales del frente, que es básicamente lo que he estado llamando como filas normales. Es decir, vamos a volver a esta secuencia en donde vamos a estar haciendo disminuciones al final y al inicio de la fila y vamos a estar haciendo lo que son aumentos, una fila sí y una fila no. Esta secuencia la vamos a estar repitiendo hasta lograr el ancho que requiere esta parte de aquí. Este ancho evidentemente lo vamos a estar midiendo desde aquí hasta aquí y bueno, por aquí te estoy dejando una tabla de medidas en base a las medidas que debe de tener cada talla. Bien, entonces voy a continuar con esta parte de aquí en donde hice mi última fila de 2 disminuciones y aquí confirmando en esta fila no hice aumento, lo que quiere decir que ahora en la próxima fila voy a pasar a hacer lo que es un aumento y a seguir con esta secuencia. Por aquí ya terminé lo que es la parte de atrás. Como puedes ver, el panty está quedando muy bonito. Es por eso que te invito a ir al próximo video donde le vamos a dar terminación a este panty y evidentemente vamos a crear el forro que es, como te podrás dar cuenta, este video forma parte de una masterclass gratuita en donde te enseño a crear desde cero un traje de baño de 2 piezas con una excelente terminación. Aquí te doy todos los detalles que te ayudarán a tener la base para elaborar tus propios diseños. Así que no te pierdas el próximo video. Chao, chao.